Hola, mi nombre es Carla Sierra, estoy agradecida por este espacio para conversar sobre lo que estamos haciendo los jóvenes. Yo tengo 21 años, soy llanera pero vivo en Caracas, estudio Comercio Internacional en la Universidad Alejandro de Humboldt, donde soy tesista y próxima a egresar. Fui dirigente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes Universal de mi casa de estudios entre 2017 y 2019. Antes de ello fui vicepresidente y también fundé un movimiento estudiantil que nació luego de las protestas del 2017 llamado Creemos. Soy egresada de Lidera 10 y actualmente estoy cursando el Diplomado en Liderazgo Político y Social de la Universidad Metropolitana. Soy dirigente juvenil en el partido Primero Justicia en el municipio Libertador en Caracas. También he decidido incursionar en el mundo del emprendimiento, registrando mi marca personal de maquillaje profesional Makeup by Carla, la cual se encuentra en pleno crecimiento. Me considero una apasionada del análisis económico, del marketing político, del estudio del desarrollo humano y estoy enamorada de la literatura. Si tuviese que describirme, creo que soy esa persona que todo el tiempo siente la necesidad de generar algún tipo de impacto positivo en su entorno. Ahorita en la cuarentena la estoy pasando con mi familia en Guárico, en Calabozo, en mi ciudad natal, y he tenido la oportunidad de desarrollar labores sociales para los grupos vulnerables de acá, que son los niños y ancianos de los comedores populares, y seguimos desarrollando otras iniciativas. Así que creo que esto definitivamente es una característica mía. Soy extremadamente perseverante. Cuando me propongo algo, siempre estoy muy determinada a alcanzarlo, y creo que este ha sido uno de los mayores impulsos que me ha mantenido en la política, porque estoy comprometida con un sueño para el país, estoy comprometida con un sueño para Venezuela, y a pesar de todas las vicisitudes y que definitivamente no es fácil seguir apostando por el país, me ha mantenido en pie de lucha. Yo crecí muy cercana a la idea de la política realmente. Mi papá en sus tiempos de joven fue político, fue dirigente juvenil de Acción Democrática, por lo que desde muy niña él me fue inculcando el valor de la participación política, me fue enseñando lo que era el criterio y sobre todo la importancia del valor de la democracia. Yo tengo un recuerdo muy vivido y que considero que fue un hito fundamental en mi vida que me llevó ya de adulta a interesarme por participar en los asuntos públicos. Recuerdo que tenía 7 añitos aproximadamente y le pregunté a mi papá con muchísima inocencia por qué él estaba en contra del gobierno de Chávez. En palabras de una niña, ¿no? Y él con muchísima seriedad se agachó y me dijo: hija, este gobierno promueve unos principios socialistas que rayan en el comunismo y que estoy seguro de que allí estamos a un solo paso de la dictadura. En dictadura no podemos ser felices, necesitamos la democracia. Evidentemente yo a los 7 años no entendía o no podía entender qué era el socialismo, qué era el comunismo, ni siquiera podía entender bien qué era una dictadura, pero si mi papá me decía que no podíamos ser felices, evidentemente era algo muy malo, ¿no? Y creo que yo fui creciendo con esto, desperté en mí un interés, aún siendo muy joven, por involucrarme. Crecí con la idea de que yo tenía que entender qué hacían los políticos, qué era la política, qué decían los políticos, porque entonces mi propia felicidad estaba en medio de esas decisiones, ¿no? Esto lo mantuve en mi adolescencia. Participé en distintas agrupaciones de estudiantes en mi colegio, donde también hice bastante labor social, ya que mi colegio era un colegio católico, y creo que esto terminó de cementar esta parte de mi carácter, ¿no? Como el tema de la participación y el servicio. Y ya cuando yo entré a la universidad, en la primera semana de clases, ya me había unido a un movimiento estudiantil. También hice los primeros acercamientos a Primero Justicia, en ese momento con un equipo local del municipio Libertador. Y bueno, desde allí no he parado. Tenía yo apenas 17 años cuando comencé eso, era definitivamente muy joven, inexperta, cometí muchos errores que hoy con más experiencia reconozco,
pero los que sin duda no me arrepiento. Cuando cumplí 18, el regalo fue haber ganado mis primeras elecciones estudiantiles, donde resulté electa como vicepresidenta del centro de estudiantes de mi universidad, y para mí eso fue un logro increíble porque había pasado mi cumpleaños pintando pancartas llenas de pinturas, con ojeras, cansada, estudiando propuestas, y creo que eso me dio un gran incentivo para seguir en ese camino, ¿no? Y creo que ese fue entonces el comienzo de mi trayectoria política. Ser dirigente estudiantil me permitió construir un capital social súper valioso. He tenido la oportunidad de conocer políticos, dirigentes sociales, emprendedores, gente que está innovando en distintos ámbitos, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar a veces. Y sin duda el crecimiento personal e incluso profesional que yo he tenido en este camino ha sido invaluable, tanto de la política estudiantil como ya ahora la política en el partido pues que ejerzo. Y bueno, creo que definitivamente como a todos nunca me faltaron las dificultades, los retos, los tiempos oscuros. Un buen ejemplo de ello es que el primer equipo político con el que comencé la vida universitaria no fue con el cual yo gané posteriormente las elecciones a la presidencia. Yo me separé de este primer equipo luego de que encontrara que no compartíamos la misma visión para hacer política, encontré diferencias, posturas distintas, hasta el punto de no saber bien cómo manejarlo. Me deprimí muchísimo, sentí que yo estaba haciendo las cosas mal, que todo el tiempo que había invertido realmente no estaba valiendo la pena. Pero poco a poco, luego de mucha reflexión, conversar con amigos cercanos, me di cuenta que yo tenía razones para seguir en este camino, que no debía abandonarlo. Porque ser dirigente estudiantil iba más allá del cargo, o sea, incluso ser político, ¿no? Y la verdad es que yo tenía muy claro las cosas por las que yo quería luchar, y ese fue el impulso que luego, con mucha valentía, me llevó a fundar un nuevo movimiento, con personas que tenían los mismos sueños que yo y una visión compartida de cómo queríamos ver la universidad. Y luego de transitar este maravilloso camino de formación junto a estas personas y el reto de construir una visión, una misión y valores compartidos, y de presentar a la universidad una nueva alternativa para los estudiantes, una nueva alternativa con la que, bueno, logramos ganar las elecciones. En ese camino yo entendí que las diferencias que me separaron de mi antiguo equipo político no eran malas, y la verdad es que son necesarias, porque la pluralidad, las diferencias, la representación de todos los intereses en distintos grupos, el debate de las ideas, la competencia sana, es lo que hace la política de altura, o sea, la verdadera política de altura, porque eso es lo que nos ciñe los valores de la conciliación, la generación de consensos, la tolerancia, la democracia, y nos aleja de desviarnos por el camino de las pretensiones autócratas como las que tienen los que hoy nos oprimen. Y por eso yo digo que hacer en Venezuela política es un reto, no solo por el hecho de estar frente a un régimen que persigue a todo aquel que no piensa igual que él, sino que nos enfrentamos a una enorme descomposición social en Venezuela. Se han destruido las capacidades de superación de los venezolanos. Con tanta violencia, ¿cómo construyes tejido social? Tú te preguntas, ¿cómo generas confianza en tu entorno? ¿Cómo puedes dedicarte a la academia si tu mayor preocupación es llevar comida a tu casa? ¿Cómo incentivas a los jóvenes a ser parte de los asuntos públicos si no pueden resolver sus necesidades individuales? Así que yo creo, o me lleva a pensar esto, que la desesperanza es el monstruo con los que luchamos día a día los que hacemos política. Y sin duda, como todo joven que está viviendo o ha vivido esta situación, me he enfrentado al dolor de la pérdida, a la angustia, a la desesperación, a la frustración o a la ansiedad de querer salir de esto, pero siempre he podido superarlo todo a través de la fe. La misma fe que me motiva a creer que todos los días de lucha en algún momento valdrán la pena, que en ese momento la educación y las capacidades van a superar el clientelismo, que toda la formación que hemos adquirido nos dará la oportunidad de reconstruir el país, que tendremos espacios de verdadera participación y debate,
que tendremos instituciones fuertes que no nos hagan sentir que estamos huérfanos de país, que nuestras universidades volverán a ser una brillante luz de conocimiento y que no tendremos el alma dividida por los que se fueron en busca de una mejor vida. Ese sueño es lo que me inspira a mí a seguir haciendo política en Venezuela. De los retos más grandes que he vivido, sin duda, como para muchos jóvenes, han sido las protestas del 2017, porque tener la entereza de carácter y la valentía para durante cientos de días salir y enfrentar un estado represor, arriesgar mi vida, mantenerla de mi equipo a salvo, levantar la voz por los estudiantes, era una gran carga de llevar. Además, yo siendo tan joven, ¿no? Porque tenía apenas 19 años, o sea, no es fácil procesar que las balas pasan tan cerca de ti y que cualquier error logístico que tengas puede costarle la libertad a tus amigos. Es duro y sin duda eso deja una profunda cicatriz que creo que siempre va a estar allí. Y sin embargo yo creo que aunque este desafío fue con creces el más duro, día a día los políticos nos enfrentamos a un reto mayor, y es seguir haciendo política desde lo que es correcto y desde lo que es ético, luchando contra los vicios que se vienen gestando en Venezuela incluso antes de la llegada del socialismo del siglo XXI, los vicios como el populismo, la corrupción, el clientelismo, el rentismo, la demagogia, toda una receta con ingredientes que nos dieron este plato del desastre. Así que como jóvenes y generación de relevo debemos ser muy firmes en luchar contra este cáncer de nuestro sistema político, porque sabemos a dónde nos conduce esto. Aún hoy dentro de nuestras propias filas encontramos estos vicios. La intimidación también está en este lado del bando. A mí me ha pasado situaciones donde la gente, quizás en forma de juego, pero también con cierta malicia, me dice, pero si tú haces política, entonces debes robar. Y yo digo, no lo hago. Y no lo hago por el simple hecho de que no es correcto. Y por eso, cada día nuestra moral y ética deben ser más fuertes para no sucumbir ante este mal que se enfrenta, creo yo que nos hemos enfrentado todos los políticos en el país. Yo en el futuro me proyecto sirviendo a mi país desde mi área de conocimiento. La inserción de Venezuela en los mercados internacionales y la diversificación productiva son mi ambición para Venezuela. También aspiro a desempeñarme en el sector privado porque, como dije antes, me estoy iniciando desde ya en el emprendimiento y aspiro a tener mi propia marca de cosméticos. Porque la verdad es que la política debe ser un medio para vivir. No debe ser un medio para vivir, sino un medio para servir. Si tuviese que darles un consejo, amigos, definitivamente sería fórmense. El conocimiento es un arma poderosa. Cuando entendemos lo que estamos viviendo, por qué y desde dónde viene, tenemos una ventaja para el futuro. Tendremos la posibilidad de hacer las cosas distintas por nuestro país. Si nos formamos, vamos a tener un arma poderosa contra los que nos oprimen. Además, la educación nos permite construir capacidades de superación. Como dice siempre un querido profesor de mi casa de estudios, Hernán Matute, hay que darle un susto a la pobreza. Esto nos lo repite en todas sus clases, en todos los semestres. Y sé que no es fácil en medio de esta crisis pensar en estudiar, pero seamos fuertes para que a pesar de todo esto, podamos seguir luchando por nuestros sueños. Si no quieres una carrera universitaria está bien, pero en lo que decidas hacer, sé el mejor. Investiga, aprende, no dejes de crecer. Me he dado cuenta que nuestra generación es sumamente valiosa. Hemos desarrollado la capacidad de reinventarnos, ser más integrales, comprendemos profundamente el valor de trabajo, somos más conscientes de nuestro entorno, los problemas sociales y contribuimos generalmente a tratar de solucionarlos. Cada día conozco más jóvenes que no están solamente en un proyecto, sino en muchos más, jóvenes a los que admiro profundamente. Nos hemos casado con la idea de la superación de la crisis venezolana, ese es nuestro sueño.
Quizás no lo veamos en su totalidad, pero podemos sentar las bases de un nuevo acervo cultural venezolano. No perdamos el tiempo en señalar las cosas que nos separan. Vamos a enfocarnos en fortalecer las cosas que nos unen. Sigamos creando capital relacional, porque a pesar de que la dictadura se enfoca diariamente y sin ningún descanso en destruir nuestro capital social, en destruir nuestro tejido relacional, a través de la violencia, el odio y la desesperanza, aún somos muchísimos los que estamos haciendo cosas maravillosas por Venezuela, desde distintos ámbitos de acción, en el ámbito en que menos nos esperamos. Así que veamos siempre las oportunidades para unirnos y potenciar nuestros proyectos, generar redes de valor y maximizar el impacto positivo en nuestro entorno con todo lo que hacemos. Somos más fuertes cuando estamos juntos, y en la medida que aprendamos a crecer juntos como sociedad, podremos hacerle frente a la tiranía y garantizarle un futuro a todas esas personas que vienen delante de nosotros. No tengo certeza de cuándo acabará este capítulo oscuro de nuestra historia. Es muy difícil predecirlo, por lo menos yo tengo 21 años y nunca conocí otra cosa, ni siquiera he podido salir del país, pero se los pido. No abandonemos la esperanza. La fe me dice que saldremos de esto, y sin duda el camino que queda por construir es largo y definitivamente no va a ser fácil. Nosotros tendremos el reto de volver a construir una república, y no solo desde nuevas bases políticas, sino desde una sociedad emergente que sea capaz o que sea parte de los cambios transformadores de esta, constituida sobre los pilares sólidos y concretos de la libertad, la justicia y el progreso, donde sean estos ejes transversales del futuro que esperamos construir. Pero allí es donde pondremos en marcha toda la formación adquirida a lo largo de estos años. Con nuestras propias manos podremos levantar una nueva y mejor Venezuela. Una donde ya no sea un crimen soñar, donde la libertad esté arraigada en lo más profundo de nuestras bases republicanas, donde seamos un ejemplo de desarrollo económico, punta de lanza de América Latina, y que sobre todas las cosas seamos una sociedad capaz de pensar y repensar una y otra vez los problemas estructurales que debemos resolver, de manera que no sea una utopía soñar con nuestro país, con un país en pleno desarrollo. Yo lo creo y espero que ustedes también lo crean así. Boom.